¿Saben que hay una versión que dice, por tanto, deja el hombre a padre y a madre y se une a su mujer? Y es una versión que pudiéramos también ir revisando en la medida que avanzando. Y este tema es sumamente importante. Y recíbalo así, porque nuestros hogares deben ser como ese jardín del Edén pequeño que nosotros estamos plantando. Pero en ese hogar hay algo que se llama pecado y que está alrededor de ese hogar, y que si nosotros no somos consecuentes, nosotros no somos cuidadosos, nosotros no estamos atendiendo lo que Dios nos dice, pueden venir dificultades. Y hace poco un pastor amigo me decía, oye Robinson, pareciera que incluso en nuestras iglesias no se están evidenciando la estabilidad en medio de las familias. Pareciera que eso está en extinción, pareciera que hay un peligro en medio del reflejar y revelar esa estabilidad familiar en nuestras iglesias, y es un peligro que estamos viendo. Aquellas familias que deberían ejercer sacerdocio, aquellas familias que deberían ser responsables teniendo como su principal motivación el servicio a Dios. Eso como que está desapareciendo y debemos nosotros tener cuidado y también comenzar a ver qué hacer. ¿Qué hacemos en medio y alrededor del peligro que nos invade, que nos ataca? ¿Cómo permanecer en ese Edén que Dios nos ha dicho? ¿Cómo seguir sembrando valores dentro del diseño de Dios? Dios desea y quiere que nuestras familias tengan en primer lugar, escúchese bien, tanto hombres como mujeres de verdad, aquellos que tengan lo que las familias necesitan, que les den lo que las familias necesitan. Eso está escaseando y está en peligro de extinción. Y nosotros debemos estar atentos, a tal punto de que se han invertido los roles en la familia, a tal punto de que hoy han aparecido nuevos roles fuera del diseño de Dios. Aquellas madres que no son madres, aquellos padres que no son padres, aquellos padres que están criando a un hijo, aquellas madres que están criando a un hijo, o aquella mujer que están criando a un hijo, y ese hijo los llama papá y mamá. Roles invertidos, una mezcla de cosas. ¿Qué debemos hacer para volver al diseño que Dios nos ha establecido en su palabra? Para nosotros como hombres, pero también para aquellas madres que están aquí. ¿Qué debemos hacer para cuidar el rol que Dios nos ha dado? ¿Qué debemos hacer para seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿Qué creen ustedes? Hay algo aquí en la palabra de Dios que debemos atender, escuchar, preservar con seguridad para que nuestras familias estén seguros. Debemos entender como familias nuestra posición dentro del diseño de Dios. Y hay una palabra por allí que se repite, yo soy papá y mamá. No, usted tiene un rol de padre y usted tiene un rol de madre, y si el padre no está, usted tiene que buscar la ayuda de Dios para que le pueda dirigir. Usted tiene que buscar hombres dentro de la iglesia, usted tiene que buscar consejos para que les ayude cuando el muchacho no sepa quién le puede explicar todo el desarrollo sexual, porque usted no puede hacerlo en algunos casos. Usted no tiene toda la sabiduría, entonces necesitamos de Dios, de hombres de Dios, de consejeros de Dios para que nos ayuden. Es necesario. Primera de Corintios 11:3, ¿cómo dice? ¿Quién es la cabeza de la mujer? Y aquí entramos ya en un texto que es, o que nos hace un llamado desde lo que Pablo estaba diciendo allí a la iglesia de Corintios, que pusiera a ser chocante en el día de hoy. Pero Dios no lo hizo chocante, Dios lo hizo para dar sabiduría, pero también para dar libertad al hogar. ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, cuando escuchamos esta palabra, con todo el contexto que tenemos, decimos aquí, oye, pero Dios es machista, dicen algunos. No, Dios no está hablando allí de machismo. Dios está hablando de roles. Dios está hablando de sujeción, Dios está hablando de reverencia, Dios está hablando de adoración, Dios está hablando de conocimiento, Dios nos está indicando cómo debemos hacer las cosas. Ahora bien, el rol principal de ser cabeza del hombre es un mandato
de Dios para ordenar el hogar. No es un mandato para que yo sea un autócrata. No es un mandato para decir aquí el que manda soy yo. No es un mandato del Señor para recibirlo de tal manera que yo deba amar a mi esposa en cada circunstancia, reconociendo que Dios es un Dios de orden. Y si Él ordena eso, si Él nos hace ese llamado, debemos escucharlo. Cristo es la cabeza de la iglesia y también de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y ahí nosotros agarramos aire. ¡Ah, qué bueno! Somos la cabeza de la mujer. No, ahora escuche bien lo que le viene. El diseño original fue trastocado por el pecado. El diseño original fue trastocado y por tanto vinieron consecuencias que han sido renovadas, sí, de tal manera que hay un texto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y eso es tanto para el hombre como para la mujer. Pero hay una rivalidad constante en casa. Hay una rivalidad constante por tener el control, por ser o ver quién maneja las cosas. Génesis 3:16, vean lo que dice. Desearás, dice una versión, controlar a tu esposo, pero él gobernará sobre ti. Hay rivalidad desde el principio, el pecado ocasionó eso. La mujer, desearás controlar a tu esposo, pero él te gobernará. Rivalidad, control y gobierno, y allí está la disputa. Y si el Señor no está en medio de ese conflicto cósmico, pecaminoso, hay dificultades. Si el Señor no está para ceder nuestro espacio, para reconocer mi rol, para abrazar y perdonar, entonces el conflicto será catastrófico. Y eso es lo que está sucediendo alrededor de nuestras familias. El deseo de controlar de la mujer por un lado, pero el deseo de gobernar autocráticamente sin la dirección de Dios, sin la sabiduría de Dios, está ocasionando conflictos que nos llevan a pensar entonces en el diseño de Dios. Debemos seguir hablando de ese diseño recuperado. Ellos, hombre y mujer, fueron expulsados del Edén por causa del pecado. Y allí mismo, Génesis 3:16, vino esta consecuencia. Va a haber una rivalidad, y sí la hay. Va a haber conflicto, y sí los hay. No todo es bonito, no todo es príncipe azul, no. Hay situaciones conflictivas y el Señor debe estar en nosotros para poder atender lo que Él dice. Ser cabeza no significa ser un déspota. Ser cabeza, hombres, amados hermanos, amigos que están aquí, compañeros y a mí mismo, ser cabeza no significa ser un déspota, un amo, un dictador. No debo ser así. Debo ser alguien que con disciplina, con amor, busca hacer las cosas como ejemplo, según lo que dice Efesios 5:23. Y ya lo acabamos de leer, pero sigue diciendo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y en otro texto dice, así como Cristo amó a la iglesia, debe ser el amor de nosotros por nuestras esposas, que son madres, que tenemos alrededor, que están allí cerca, que están cumpliendo con un papel titánico, que están haciendo las arepas, que están guardándole al niño lo que van a llevar, y nosotros debemos colaborar con ellas. Nosotros debemos comenzar a ayudarlas. Decía Paul Washer que él cuando llega de algún lugar de predicación y ve a su esposa haciendo un montón de cosas, él dice, voy a ayudar a mi esposa, voy a ayudarla a fregar los platos, voy a ayudarla a atender la casa. Y eso pareciera ser no santo, pero hoy que comenzamos y estamos celebrando y colocamos fotos de todo tipo, como decía el pastor Denny, cada día debemos no solo colocar fotos, sino ayudarlas, porque se cansan, se fatigan y están allí cada día. Dentro de la cabeza, pensando la cabeza como un elemento del cuerpo, hay un complejo sistema de pensamientos, escúchese bien, que deben ser accionados, que deben ser planeados, que deben ser calculados y deben estar en acción constante. Usted es cabeza, pues esto debe hacerlo. Accionar, planear, calcular, cada día y de manera constante. Y eso es una responsabilidad titánica. A veces hay una situación en casa y va
hay una situación conflictiva y siempre decimos, anda a hablar tú, mujer, yo me quedo aquí, anda tú a resolver. La responsabilidad, el sacerdocio, el llamado es al hombre de la casa. ¿Cuántos se han escondido detrás de su esposa? Yo me he escondido. Pero el llamado es a nosotros estar, accionar, planear, cuidar. La cuida, la abraza, la abriga, como Cristo ama, abraza, abriga a la iglesia del Señor. La asegura, pendiente de si hay peligros alrededor. ¿Y eso quién debe hacerlo? El que es cabeza, el que es responsable, el que es sacerdote, el que está allí. Hay una situación de peligro en casa, pareciera que se escuchan ruidos de alguien metiéndose. Anda a ver, mujer, qué está pasando allá afuera. Yo te espero aquí. Ha pasado. Cuando el cuerpo necesita sustento y alimentación, la cabeza manda señales de necesidad para que sean suplidas. El cuerpo necesita alimento, pues desde aquí, desde todo el sistema de pensamientos, manda señales al resto del cuerpo. Pues nosotros debemos estar conscientes, nosotros debemos estar buscando, nosotros debemos estar previendo, nosotros debemos estar constantemente en reconocimiento que debemos cuidar a nuestras familias. Y eso es parte del amor. Cuando el cuerpo necesita sustento y alimentación, entonces hay señales. Entonces, cuando hay necesidad en la casa, hay señales. Miren, estas tareas debemos hacerlas en la casa. Le dije al principio que yo me estoy metiendo en problemas aquí también. Pero esto es un llamado a cada uno de nosotros. Desde la necesidad, desde la sinceridad, desde el reconocimiento, desde la humildad, no desde el orgullo, no desde la alta estima, sino desde el reconocimiento de la sabiduría del Señor para seguir ante todo lo que tenemos. Ante el peligro, la cabeza crea elementos de defensa. Ante el peligro que invade, ante una situación de peligro, ¿qué hace usted como esposo? ¿Qué hace usted como padre de familia? ¿Qué hace usted como sacerdote? ¿Qué hago yo como esposo? ¿Qué hago yo como padre de familia? ¿Qué hago yo como sacerdote mientras mis hijos están viendo qué voy a hacer? Pues si nosotros no atendemos lo que el Señor dice y no cuidamos, ellos van a ser iguales. Mañana van a seguir el mismo ejemplo o mal ejemplo y van a ser con sus esposas, que van a ser madres también. No la van a ayudar, no van a salir al frente, van a estar retrasados. Y digo, a la hora de la dificultad, y nosotros estamos llamados a seguir. El esposo está llamado desde el diseño de Dios a ser responsable. Yo soy la cabeza de la casa y aquí se hace lo que yo diga. Responsable de todo lo que espiritualmente, materialmente está pasando en el hogar. Es de alguna manera, es el rol que Dios ha dado de una estima altísima, pero una responsabilidad altísima también. Y es necesario que nosotros escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Si hay dentro del diseño de Dios un llamado para nosotros los padres y esposos, es a saber dirigir el hogar, espiritualmente hablando. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Y siempre coloco el ejemplo, en algún momento había una dificultad en casa con uno de los hijos adolescentes que tenía dificultades profundas con los juegos, amanecía jugando. Y entonces en algún momento fuimos a tratar de ayudar a la familia. Y cuando vamos a tratar de ayudar a la familia, resulta ser que el papá también se quedaba hasta las 2, 3 de la mañana jugando bichito. Y dijimos, ¿y cómo vamos a ayudar? Y nos podemos reír, pero eso está pasando. Nos podemos reír, pero eso está sucediendo alrededor nuestro. Nos podemos reír en esta área de juegos, pero puede estar sucediendo en otras áreas. ¿Y cómo vamos a atenderlo? ¿Cómo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a recibir lo que Dios nos quiere decir? Somos responsables. No estamos apoyando el rol de ser cabeza. Soy cabeza cuando me conviene. Ustedes me deben escuchar aquí, pero cuando me toca ser responsable, cuando me toca salir al frente, yo digo, no, eso te toca a ti. Debemos ser responsables, amados hermanos.
con todo el amor, con todo el cariño, con toda la disposición, debemos nosotros saber guiar y dirigir el hogar hacia el buen orden y funcionamiento. ¿Cuántos tienen necesidad en eso? Tenemos necesidad y debemos reconocerlo y partir de allí para pedir al Señor que nos ayude. Señor, ayúdanos, que nuestras oraciones sean oraciones que se desgarran desde el corazón, pidiendo sabiduría para criar a nuestros hijos, pidiendo sabiduría para ser ejemplo de testimonio a nuestros hijos, pidiendo sabiduría para no meter la pata más allá de lo que podemos hacerlo. Esta semana, cuando viajé a Puerto Ordaz para reunirnos con todas las iglesias, un amigo misionero, le pregunté, él tuvo 3 varones, y yo le dije, oye, quiero hablar contigo. ¿Cómo te fue en el tiempo de crianza? ¿Cómo te fue en los momentos difíciles cuando tú debías entrar a la selva estando en los Estados Unidos, 1 año, 2 años, ellos acostumbrados allí, y luego decirles, vamos a entrar allá al Alto Caura, selva donde no hay nada? Él me dijo, fue difícil. En algún momento después de la pandemia, mi hijo menor me dijo, papá, yo no quiero ir a ese lugar. Y él me dice, fue desgarrador porque amorosamente habíamos planeado en 2 años esa entrada. Habíamos hecho todo lo que logísticamente debíamos hacer. Fue después de la pandemia, había necesidad en la selva, los indígenas estaban enfermándose. Y él decía, ¿cómo este muchacho es egoísta? Y le dije allí esperando la respuesta, ¿y qué hiciste? Jaime Miller se llama. ¿Qué hiciste, Jaime? Y él me dijo, tuve una entrevista personal con mi hijo y le pregunté, hijo, ¿eso lo estás haciendo porque quieres o porque debes? Y él me dice, mi hijo es particularmente inteligente. Me dijo, por la segunda, papá. Porque debía, no era una malcriadez del niño. Lo iba a afectar. Iba a afectar esa entrada de Jaime y familia allá al Alto Caura. Y él dijo, pues oramos al Señor, mi esposa y yo llorando, porque dijimos, tanto esfuerzo, Señor, pero guíanos. En ese momento puntual de enseñanza, ese momento enseñable, él dijo, no vamos a entrar. Preferimos no entrar para enseñarle a nuestros hijos. Y no entraron. Y hoy su hijo es un fiel servidor del Señor. Hoy su hijo está siguiendo los pasos de su papá. Hoy su hijo ve que no fue una obligación entrar a pesar de la necesidad adolescente que él tenía. Jaime dijo, ese fue un momento de enseñanza, un momento cumbre, un momento climático en la vida. Y hoy mi hijo está predicándole a sus compañeros en la universidad. Es uno de los que están siempre en constante en la familia predicando. El hombre está delegado por Dios para la dirección del hogar, espiritualmente, principalmente hablando. Necesitamos nosotros estar constantemente revisando qué están haciendo nuestros hijos, con sabiduría, como en el caso de Jaime, para llegar a puntos donde no los obliguemos, donde no seamos autocráticos, donde no seamos déspotas, donde no seamos rústicos, donde no seamos incluso muchas veces rebelde. El hombre como pieza clave debe ser capaz de guiar, escúchese bien, la justicia, la armonía y la unidad en el hogar. Debe ser capaz de guiar la justicia. Si hay una rivalidad entre sus hijos, ¿a quién va a defender? ¿O por qué lado se va a ir? ¿O tiene preferencia? No, el hombre responsable en la mayoría de los casos, también la mujer, pero mayormente el hombre está llamado a guiar en justicia. Si hay algo que reprender y disciplinar y ayudar y castigar, debe ser castigado, pero según lo que Dios dice, con el equilibrio y la sabiduría de Dios, pero también buscar la armonía en el hogar. A veces en el hogar hay caos, el caos del mediodía, el caos de la salida a la escuela, el caos de no llegar a tiempo, el caos de usar el transporte, el caos de no saber qué van a llevar. Hermanos, eso lo vivimos, eso lo he vivido y lo seguimos viviendo. Es reconocer que en medio de ese caos, Dios no está lejos. Dios está allí y también nos está viendo. Y el hombre debe ser pieza clave para hacer un llamado.
El hombre debe estar revisando como responsable qué están estudiando los hijos. Mis hijos cada día le digo, vamos a leer la Escritura, vamos a buscar leer una historia bíblica. Y de esa manera a veces me llaman fastidioso, papá, pero... Y ahí estoy, no nos cansemos de hacer el bien. Y el mejor bien de ellos es que sigan al Señor. Es el mejor bien, hermanos. Mañana no sabemos dónde van a estar. Usted lo ve corriendo pequeñitos. Pero ¿qué va a ser de ellos en 12, 15 años? El primer deseo y la primera oración que tengo es que busquen una esposa que sea conforme al corazón de Dios. Orar por la esposa de ellos hoy no es una locura. Orar por la esposa de ellos hoy es una bendición. Poder pedir al Señor que sus esposas amen al Señor primero que a ellos. Y que ellos amen al Señor primero que a sus esposas. Ese debe ser un llamado, una oración, un ruego. Una madre amorosa en una reunión me dijo, en algún momento mi hijo adolescente comenzó a asistir a fiestas. Él creció en el seno de la iglesia. Allí en Caracas estaba y salía a fiestas y mi corazón estaba entristecido, desgarrado. Y ella dice que literalmente se desplomaba en los brazos del Señor rogando por la vida de su hijo. Que lo cuidara en esos barrios de Caracas, imagínese usted. Y ella dice, rogaba al Señor, le pedía al Señor. Oraba al Señor por mi hijo en esas noches, mi único hijo. Y ella se alegró cuando en algún momento su hijo le dijo, mamá, quiero volver a la iglesia y quiero volver mi vida a Dios. Y sigue sirviendo allí. Pero esos son casos positivos. Hay otros casos que no se dan así. Hay otros casos que son tristes. En el hogar debemos abandonar toda arrogancia, hermano. La arrogancia. Debemos abandonar esa actitud imperial, mayormente los hombres, y debemos recuperar esas áreas que son vitales, áreas vitales en la casa, áreas vitales en el hogar, áreas vitales en la familia. Nuestro hogar es el centro de adoración, es un pequeño Edén, es un jardín que debemos cultivar y nuestros hijos están allí creciendo y son esas pequeñas plantas, valga la comparación, que nosotros debemos estar regando. Y a veces la regamos, pero no de buena manera. A veces no damos buen testimonio. A veces estamos haciendo las cosas no según el orden de Dios. La segunda cosa que quería decir hoy es que el rol del corazón debe ser un elemento fundamental. Y es un elemento fundamental de unión entre la cabeza y todo el cuerpo. El hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo, pero el corazón... Pensemos a Dios amando a todo el cuerpo, cabeza y cuerpo. Es Dios el elemento de equilibrio. Cordón de 3 dobleces no puede ser doblado, roto. Cordón de 3 dobleces habla de la presencia de Dios constante en el matrimonio. El matrimonio está en peligro de extinción. Están apareciendo nuevas formas de matrimonio. Homosexuales, de mujeres con animales, una locura, pero eso está apareciendo. En algún momento eso era impensable. Y en algún momento va a ser impensable que usted se case con una mujer. Eso es algo horroroso, pero eso está sucediendo ya en nuestros días. Y en algún momento se van a casar y ya se están casando con los perros, porque prefieren estar con un perro, o con un perro femenino, para no decir la palabra. Pero eso está sucediendo. Se casan, lo aman, hijo, lo amo, tengo un amor profundo. Vi estos días un video, tengo un amor profundo por mi perro, que no lo he visto en el ser humano. Cuidado con eso. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su perra. A la mujer. Dije la palabra. Pero es a su esposa, no es a un animal, no es a una planta, ¿saben? Ya se están casando con las plantas, también se están casando con cualquier cosa. Y en algún momento la sabiduría de Dios puso este texto aquí para que nosotros entendamos que es hombre y mujer. Tal vez en el principio
los patriarcas, el pueblo de Israel decía, ¿y con quién más se va a casar uno? Era algo como básico, lógico. Pues mire lo que está sucediendo ahora. Mire lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay una dignidad única en dos áreas del cuerpo que son iguales. Dignidad única de Dios. Dios dignificó, recuperó la familia, tanto al hombre como a la mujer, pero con distintos roles y funciones. El hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Y alguien decía, ¿acaso la mujer no ama al hombre? Sí, pero es algo que es casi que natural en la mujer, emocionalmente, sentimentalmente, hablar, abrazar. Pero al hombre les cuesta expresar eso. Decir las palabras que debe decir, elogiar cuando debe elogiar, abrazar cuando debe abrazar. Nos cuesta, me cuesta. Y ahí está mi esposa siempre diciéndome, guiándome, ayudándome, porque nos cuesta y no es algo humano, sino es sabiduría de Dios. Entonces debemos atenderlo. El hombre ame a su mujer, la mujer respete. Ten cuidado con querer controlar, con querer hacer, con querer gobernar, como leíamos antes. Cabeza y cuerpo se deben presentar con acciones de amor y respeto en la práctica. No acciones y respeto en las redes sociales, fotos bonitas, aquí estamos, nos reímos, pero después cada quien por su lado. Y eso está abundando hoy. La falsa apariencia es algo que el mundo está inyectando también con la época de redes sociales y de todo esto. Génesis 2:24 repetimos, una sola carne, espiritualmente, de manera sexual y en todo sentido, una sola carne. En la parte económica, una sola carne. Hay familias donde yo no sé la clave ni del teléfono de mi pareja, porque tú no debes ni puedes revisar, y mis cuentas son mías. Hermanos, una sola carne. Y eso puede doler, porque es lo que la sociedad te está enseñando hoy. Pero es de una sola persona. Ni repartición de bienes, es de todos. Es de todos. Todo lo que tenemos es de nosotros. Y debemos evitar el egoísmo que el mundo ha inyectado. Si nos divorciamos, ya hay prescripciones antes de la boda para decir, si algo llega a pasar, esto es mío y esto es tuyo. ¿Por qué? Dejarán a padre y a madre y se unirán a su mujer. Y hay una clave que cuando nos casamos decimos, ¿verdad, José Luis? Hasta que la muerte nos separe. Entonces hoy día con la inteligencia artificial se toman una foto, si el hombre está allí, después lo quitan de la foto, porque se separan más adelante. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que el Señor venga. Decía Joliver en la reunión estos días, yo sigo orando por José Luis. No sé si él le vaya a dar una loquera en estos últimos días. Igual José Luis, nos reímos, pero hace poco fui a una enseñanza y el pastor decía acerca de esto, voy a hablarle a los más jóvenes. Y yo le dije, no, a todos. Él tenía una edad avanzada y él le dijo, mayormente esto le pasa a los más jóvenes. No, hermanos, a todos. El que tiene experiencia, años, y el que está comenzando. El llamado es para todos. El funcionamiento de la mujer está naturalmente movido a las emociones y sentimientos, pero con debilidades a la hora de respetar. Por el contrario, el hombre tiene en alta estima respetar con mayor frecuencia, pero con debilidades a la hora de aplicar el amor. Colosenses 3:18 dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Hay una conveniencia en el Señor. Te conviene, hermana, la sujeción a su esposo. Y esa palabra sujeción pudiera sonar fuerte, pero es estar con Él, buscar las ideas con Él, buscar que Él sea ese esposo que está dirigiendo el hogar responsable. Efesios 5:33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. ¿De qué manera estamos amando a nuestras esposas? ¿A qué nivel?
Dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Somos capaces de entregarnos por nuestras esposas a la hora de que algo llegase a suceder? Si aquí comienzan y viene alguien allí y dice, bueno, vamos a eliminar todo aquí, pero vamos a eliminar la mitad de la gente. ¿Cuántos serían capaces de dar su vida por las esposas y decir, yo voy a morir por ellas? Por el contrario, las estadísticas dicen que en un accidente automovilístico donde van esposa y esposo, y cuando mayormente el esposo va manejando, ¿saben quién se salva más en porcentaje? El esposo, porque él busca darle la vuelta ahí en el último suspiro al lado donde va su pareja para salvarse. Es estadística, pero también pudiera demostrar lo que hay en nuestros corazones. Leemos esto y realmente debemos manifestar y confesar nuestra incapacidad humana de cumplir con el rol sin depender de Dios para ello. ¿Usted cree que necesitamos de Dios para cumplir con eso? ¿Usted cree que necesitamos de Dios para amar a nuestras esposas al nivel que Dios ama a la iglesia? Y es un techo, es un camino, es un llamado, pero necesitamos de Dios para hacerlo. ¿Ustedes creen, mujeres, madres, abuelas que están aquí, que están celebrando el día de hoy, que necesitan la presencia de Dios para poder respetar a su esposo de tal manera que puedan someterse y ser sumisas a la hora de que Él sea el responsable en una situación? ¿Necesitan la ayuda de Dios? Sí, no es fácil para ustedes, ¿verdad, amadas hermanas? No es fácil. Pero el llamado, y como conviene en el Señor, deben hacerlo. Desde allí debemos velar por el respeto. ¿Desde dónde? Desde ese llamado de Dios, por el respeto en el hogar, de la mujer también hacia el hombre, sin competencias, sin rivalidades, sino como ayuda idónea. En hogares hay competencias, hay rivalidades. La competencia por ver quién tiene más. Hay rivalidades por ver qué familia es mejor. Hay rivalidades por ver o demostrar que mi familia es mejor que la de la esposa o el esposo. Y así estamos. Y eso trae consecuencias. Eso solo me ha pasado a mí, lo he visto yo, o usted también lo ha visto. ¿Usted lo ha visto? Rivalidades, competencias, dificultades, comparaciones. Comparaciones son destructivas. Siempre ha sido así, mujer. Nunca has ayudado en esto nada, mujer. Siempre y nunca, destructivo. Comparaciones, destructivo. Cuando queremos destruir en una conversación, en una discusión, en una dificultad a mi pareja, yo siempre vamos a tener una daga. ¿Y sabe cuál es esa daga? Sacar la daga y decirle, eres igualita a tu mamá. O eres igual a tu papá. Esa es una daga terrible. Nos reímos, pero es destructivo. Y eso no es bien para nuestras casas. Eso no está bien. Cuando eso vaya a suceder, recordemos al Señor y pidamos al Señor que nos libre de eso, que nos quite de ese camino, que no hagamos la comparación, porque queremos destruir ya. Ya ahí no hay Señor, ya ahí no hay palabra, ya ahí está la carne, ya ahí está lo humano, ya ahí está el carácter pecaminoso, ya ahí queremos es hacer daño, ya ahí queremos es destruir al otro, ya ahí en ese punto estamos buscando destrucción y no sembrar buenos hábitos en el hogar. ¿Cómo estarán juntos si no están de acuerdo dos? ¿Cómo dos estarán juntos si no están de acuerdo? Debe haber acuerdo, debe haber reunión, debe haber discusión sana, debe haber reuniones allí en el seno del hogar. Amar a nuestras esposas según el pasaje como a nuestros propios cuerpos. ¿Estamos cuidando a nuestras esposas? ¿Las estamos valorando a las madres que hoy están celebrando? ¿Estamos diciendo, Señor, gracias por la esposa que me has dado, por todo lo que ella atiende, por todo como ha hecho
la crianza de los niños, también por lo que necesita, pero estamos valorando y amando y cuidando y agradeciendo a Dios por eso. Debemos hacerlo, porque son nuestros cuerpos. ¿Y cómo yo no voy a amar al resto de mi cuerpo siendo responsable y cabeza? Debo amarlo, debo respetarlo, debo cuidarlo, debo valorarlo, debo agradecer a Dios por eso que me entregó y no estar viendo a otro lugar, no estar buscando otro jardín, no estar buscando otro lugar. Es el lugar que prometiste ante Dios y la iglesia, donde te casaste hasta que la muerte nos separe. Cuando salgan las canas, cuando vengan las dificultades, cuando aparezcan lo que no me gusta, usted prometió ante Dios y la iglesia, y es una promesa. Y si rompe la promesa es usted, y las consecuencias van a venir. Siempre les decía a mis compañeros de trabajo allí cuando estaba en PDVSA, ellos se burlaban de mí, me decían, oye, tú tienes una sola mujer, ja, 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 ja. Tú te deleitas en ir a una iglesia, una sola esposa. Ellos tenían teléfonos y lo escondían en el trabajo porque eran los teléfonos para llamar a las amantes. Delante de mí lo hacían. Y se burlaban de mí. Yo les decía, pues tengan cuidado de que sus hijas sean criadas por otros hombres, porque tu esposa te va a dejar, te va a separar, y luego tus hijas van a ser criadas por hombres que no la van a amar como tú. Y eso está pasando en el país. ¿Ustedes han leído cuántos casos de violaciones están haciendo padrastros? ¿Ustedes han leído que se han multiplicado esos casos de violaciones, de maltratos, de asesinatos de padrastros hacia hijas, hacia niñas que son hasta nietas? Debemos tener cuidado. La mujer sentirá buena atención en la medida que podamos decirles con palabras de elogio el papel que desempeña. Hay que decirles. Hay que hablar, hay que expresar lo que hay en el corazón. No, y algo que yo digo siempre es, yo lo siento así, lo tengo en mi corazón. Yo te amo, pero hay que manifestar el amor en la aplicación. Dios se quedó de tal manera, amó Dios al mundo, lo aplicó, vino, vivió, murió por nosotros. El marido es cabeza, que está siendo a su vez comandado por el corazón, comandado por el Dios que le creó, comandado por esa persona que le ha dicho todo lo que debe hacer. El marido está siendo llamado a su vez por Dios para que ame a su esposa, para que la cuide, para que la valore. El corazón no existe sin la función de la cabeza y del cuerpo. Amados hermanos, debemos ser tiernos con nuestras esposas. Debemos ser tiernos con las madres que están aquí. Debemos ser tiernos con las abuelitas que están aquí. Debemos ser tiernos y no como dice Colosenses 3:19. Amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. No sean duros con ellas. Colosenses 3:19. No seamos ásperos, duros. No seamos chocantes. No seamos déspotas, sino seamos tiernos. Y sigue diciendo, cuidado con las asperezas, cuidado con la llama que se apague en el tiempo por nuestra forma de tratar. Y hay dos cosas con las que quiero terminar. Amados, vean que son principios. Si usted busca hermenéutica, la interpretación, no hay mucho, porque la idea es recordar. La idea es hablar de esos principios, de cosas que no solemos decir, pero suelen pasar y están pasando y se están multiplicando y se están evidenciando y debemos ser responsables. Y esto es una parte de la charla que vamos a tener el 24, dada por, ¿es el 24? Sábado. ¿Quién me ayuda allí? Sábado 24, 9:30 de la mañana, estará el pastor Renzo Bello y estará el pastor Michel Santoro, hablando de esto, hablando porque ellos son uno de los que han dicho, Robinson, hay dificultades en el matrimonio, hay roles invertidos, hay hombres que no quieren trabajar, hay hombres que se están quedando en su casa, hay hombres que no están ejerciendo el rol que Dios les ha dado de ser responsables, hay hombres que están siendo mantenidos por sus esposas y se quedan, e inventan y se excusan. Esto necesitamos hablarlo en las iglesias, necesitamos hablar acerca del rol de la familia, de la estabilidad de la familia,
del diseño de Dios para la familia. Y pues esto es parte de lo que vamos a hablar ese día 24. Es una invitación, no sé si usted lo está captando, pero los estoy invitando para el 24. Inviten a quien usted quiere invitar, pero se van a anotar al final. La familia está siendo atacada. El huerto del hogar está siendo atacado. Y hay un himno viejo, Eddie se lo sabe, que dice, cuando las bases de este mundo tiemblan, ¿qué más dice Eddie? Hay que cantarlo. Cuando las bases de este mundo tiemblan, el mal corrompe nuestra sociedad. Este himno yo lo estuve escuchando y dije, es un himno como que fue escrito para nosotros hoy. Las bases del mundo están temblando, se están corrompiendo los hogares y la sociedad se está corrompiendo y nosotros tenemos hogares a nuestra responsabilidad. Herencia son los hijos que Dios nos ha dado del Señor y somos responsables de entregarlos al Señor. Señor, aquí está, mira, ellos son entregados a ti. Las bases de este mundo tiemblan, el mal corrompe nuestra sociedad. Nuestras plegarias hacia ti se elevan por la familia y por la humanidad. Los que tienen a sus padres hoy a su lado, es una bendición escuchar el teléfono y que ellas le digan cómo están, hijos. Eso se extraña. Así que debemos orar por nuestros hogares. Es vital. Allá está Fernando con su pequeña hija en brazos. Fernando debe orar por su niña, debe criar a su niña, debe abrazar a su niña, pero debe cumplir con el rol que Dios le ha dado a él como sacerdote del hogar. Y eso es Fernando, y ese es conmigo, y ese es contigo también. La adolescencia, la juventud, ¿cómo la están viviendo? Entonces, hay dos imágenes que quiero que vean. No sé si están por ahí. Yo las tengo aquí, pero no se las puedo mostrar. Ahí están. Vean, esto es algo que me encontré allí. Hay un ciclo loco, dice este autor. Emerson, ¿cómo se lee allí lo que saben en inglés? Jorge Emerson Egerich. Dice, ella, y vean una X, ella no se siente amada, reacciona sin respeto. No me ama, yo no lo respeto. Él no se siente respetado, reacciona sin amor, es un déspota, un dominante, un autócrata. Este es el ciclo loco que está sucediendo, un ciclo desequilibrado. Es un ciclo donde no está Dios, es un ciclo donde en algún punto va a llegar y va a explotar, va a estallar todo. Y hay otra imagen que dice, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos buscar? Madres amadas, abuelas amadas, matrimonios amados. Ante el dominio, amor. Es el llamado. Amemos. Mostremos lo que Dios nos ha dicho. Ante el control, respeto. ¿Quiere controlar? No, respete. Ante todo, sujeción mutua en el temor del Señor. Y usted sabe que en la medida que eso suceda en casa, eso va a ser el modelo, eso va a ser el ejemplo, eso va a ser el testimonio para los que están viéndonos. Ustedes saben que esto lo conté en una iglesia y es doloroso. Hay un vecino muy cerca que él todos los días yo lo veo con un vaso así. Y ustedes saben que no tiene agua en el vaso, tiene licor. Todos los días. Y es un hombre preparado, trabajador, pero el dinero no le dura para nada. Y bueno, y él va en ese carro y entra. Y él tenía un hijo fuera del país. Y el hijo se volvió 18 años. Y estos días vi al hijo de lejos. Y el hijo iba con un vaso también. Igual, no tenía agua tampoco. Tal padre
tal hijo, tal ejemplo que ha visto del papá, tal está haciendo el hijo. Lo mismo, caminan iguales. Los vasos son distintos, pero es la misma situación, la misma silueta. Es desgarrador, pero es el modelo que nosotros pudiéramos estar transmitiendo a nuestro alrededor. Y luego decimos, ¿y por qué este muchacho, esta muchacha es así? Pues revisemos nuestras vidas, lo que estamos haciendo hoy, qué le estamos enseñando, quién es mi principal motivación, a quién estoy buscando en primer lugar, quién para mí es lo más importante, qué es lo más importante para mí, qué es mi mayor, cuál es mi mayor necesidad. Debemos nosotros preservar el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie.